bueno, en el caso de la sesión académica del día de hoy, esto fue el flyer que estuvo en redes sociales y en la invitación, donde se invita pues a todos ustedes a la 9ª sesión general ordinaria, donde esta sesión académica pues está, que es un caso clínico, va a ser impartido por el doctor Omar Puga Salinas. El doctor Omar Puga Salinas es médico residente de la especialidad de patología clínica, se encuentra en el último año de la especialidad, de la residencia, y está cursando en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, el doctor nos trae un caso pues bastante interesante que le tocó pues presenciar en el hospital donde está haciendo la residencia. Damos inicio a la sesión académica. Le cedo los micrófonos al doctor Omar Puga. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, Déjeme- ya puede, doctor, proyectar si así desea. Ya Les se observa. recuerdo que el registro de la asistencia ahorita lo vamos a poner en el chat para que ustedes accedan y se registren en un enlace. Ok. Buenas tardes a todos. ¿Se observa ya en la pantalla? Sí, sí, ya se observa. No sé si dejamos las preguntas al final o le gustaría que si alguien quiere levantar la mano podamos leer la pregunta. Si quiere, al final, doctor. Ok, bueno, entonces al final vemos si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al final las leemos. Entonces le cedemos el micrófono al doctor Omar Puga Salinas. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar. El motivo de consulta de este paciente fueron tumoraciones ulcerosas en lo que es la cara, cuello y en la mano. La ficha de identificación, pues este paciente es un masculino de 44 años de edad. El lugar de nacimiento, pues es en Haití. Su actual domicilio es en Reynosa, Tamaulipas, en el refugio de migrantes. Religión católica, su ocupación es carpintero, escolaridad secundaria, ¿sí? Y estado civil es casado. ¿Ok? Antecedentes heredofamiliares, su mamá, pues diabetes mellitus, tratamiento con metformina, infarto agudo del miocardio, ¿sí? Hace 5 años y falleció, ¿sí? Y el padre no tiene ninguna enfermedad. Antecedentes personales no patológicos, tabaquismo negado, etilismo positivo, social una vez al mes, 3 cervezas, drogas negado, alimentación mala en calidad y en cantidad, refiere comer en la calle, vivienda, pues vive ahorita en lo que es un albergue con familias diferentes, aproximadamente 40 personas en ese lugar. Inicio de vida sexual, ¿sí? A los 15 años con el uso preservativo y actualmente casado. Ujú. Antecedentes personales patológicos, niega las enfermedades crónico-degenerativas, niega cirugías, tratamientos y lo que son traumatismos negados. Bueno, este paciente acude a lo que es el servicio de dermatología del hospital universitario por presentar una dermatosis diseminada en lo que son las extremidades. Cuello, cara, que van a ser asimétricas, polimórficas, de características nodulares, ulcerados en diferentes tamaños. Su padecimiento inicia en lo que es enero del 2023 con una pápula eritematosa en lo que es la mano derecha y nuca, las cuales aumentan de tamaño al paso del tiempo y se vuelven ulcerativas. Refiere que aumentaron el número de lesiones en lo que es la cara y el brazo de las mismas características, pero en diferentes tamaños. Ujú. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, en el aparato digestivo, pues todo es negado, respiratorio negado, circulatorio negado, genitourinario negado, hasta en la parte de tegumentario, en la parte de presencia de nódulos ulcerados en mano, cara, cuello. La característica de estas lesiones son úlceras, pero que no son dolorosas.
En la exploración física, los signos vitales, la frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 37, saturación 97, estatura 1,80 y el peso 87 kilos. El paciente se encuentra consciente, orientado y cooperador. Al explorar lo que es la cabeza y cuello, se observan nódulos ulcerados, ¿sí? De 3 centímetros, tanto en cuello como en cara. Ujú. La que es en cuello está más o menos en 3 centímetros y 5 centímetros de lo que es en la cara. En la exploración del ojo, pues los reflejos y movimientos oculares están presentes, sistema cardiopulmonar sin datos patológicos. En el abdomen globoso, expensa de película adiposo, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. En extremidades están íntegras, la movilidad está presente, fuerza de 5,5 y presencia de nodulaciones ulcerativas en extremidad superior derecha. En la mano aproximadamente de 4 centímetros. Como podemos ver en las imágenes, el lado derecho podemos observar la mano, ¿sí? Un nódulo ulcerado que se ve sucio, ajá, y aparte también se ven costras mielecéricas, ¿sí? Y hemáticas en lo que es la superficie. Y del lado izquierdo podemos ver una lesión parecida, pero con un diámetro mayor. Ujú. Y también podemos observar lesiones satelitales alrededor de la lesión más grande. Ujú. Nuestro paciente comenta la ruta por la cual él llegó a Reynosa. Entonces, de Haití, él viajó a Chile, donde estuvo viviendo 7 años. De ahí él ya quiso migrar para los Estados Unidos. Entonces, tuvo que viajar de Chile a Perú en diciembre de 25 del 2022. Y luego de Perú a Colombia se fue en camión. Llega el 26, pero cuando él de Colombia a Panamá pasa por la selva, ¿sí? En la cual estuvo 5 días eh, caminando para poder llegar a lo que es Panamá. Ujú. Y de Panamá a Guatemala se va en autobús y de Guatemala a Tabasco en autobús y de Tabasco llega a Cancún, Ciudad de México y luego llega a Reynosa en avión en mayo de 2023. ¿Mm? En el cual fue atendido en lo que es el Hospital General de Reynosa. ¿Mm? Y ellos trajeron a lo que es este paciente al hospital universitario. Ujú. El día 18 de mayo de 2023 se le hace una biometría hemática en la cual no muestra ningún valor alterado, tanto en hemoglobina, en leucos, en lo que son plaquetas, pues están normales. ¿Mm? Le hicimos una química clínica en la cual solo el colesterol, ¿mm?, mostró alteración de 292, pero de ahí en adelante todas las demás están muy bien. Ujú. Se manda a hacer un reporte de biopsia a lo que es anatomía patológica y ellos nos dan el resultado el 27 de mayo de 2024, en el cual mencionan una dermatitis aguda ulcerada con inflamación crónica granulomatosa asociada. Se les hacen diferentes tinciones de Paz, Grocott, Yemsa, sin Nielsen, sin encontrarse microorganismos específicos. Ujú. El día 1 en el cual él está en la consulta de dermatología, se mandan 2 biopsias. Una directamente a lo que es al departamento de anatomía patológica y la otra biopsia se manda al laboratorio de dermatología para cultivo. Ujú.
Se le hizo también una impronta en el cual se tiñó con Yemsa, pero no se observó absolutamente nada, ¿sí? Pero el cultivo a los 7 días observamos crecimiento de unos microorganismos flagelados que se observan en el centro, están aglomerados, ¿sí? Al observarse más de cerca, se observa un parásito, ¿sí? Flagelado con núcleo, ¿m? Que nos da a sospechar de una leishmania, ¿ok? Se, se manda a secuenciar y nos reportan una leishmania panamensis. ¿M? ¿Ok? El tema del cual voy a hablar hoy, pues es leishmaniasis cutánea. Ujú. Como todos ya sabemos, pues la leishmaniasis es una de las enfermedades que son transmitidas por vectores. Este parásito va a transmitir lo que es este protozoario del género Leishmania. Existen diferentes flebotomos que son hembras que van a transmitir este vector. Tenemos lo que es el flebotomus y lo que es la leucemia. La Organización Mundial de la Salud ha designado esta enfermedad, la leishmaniasis, como una enfermedad tropical desatendida. No le prestan mucha atención, enfatizando así su considerable impacto no solo en la salud de las personas, sino también en las sociedades en general, con una alta carga económica a los países. Cada año se producen aproximadamente 2 millones de casos nuevos, ¿sí? Y la prevalencia general es de 12 millones de casos. Ujú. Todos escuchamos que la leishmaniasis, pues es en lugares en los cuales hay selva, países que tienen lugares selváticos, pero sí existen en otros lugares, también en partes donde están áridos. Ujú. Pero endémicos van a ser en 100 países y la población de riesgo total estimada es de aproximadamente 350 millones de personas. Esta es una enfermedad histórica por la cual ha estado extendido en climas tropicales en varios continentes, incluidos como lo que es Europa, África, Asia y América. Ujú. En lo que son los seres humanos, estos parásitos se replican intracelularmente dentro de las células mononucleares. Ujú. Lo que va a ocasionar este parásito puede ser una enfermedad en la cual solo afecte un órgano, ujú, que puede ser la cutánea o que puede ser la parte visceral, que es la letal. En la parte de historia, miles de años antes de la era común, ya se habían reportado o ya se habían escrito enfermedades parecidas a lo que es la leishmania, ¿sí? Cuando examinaban a las momias en el Antiguo Egipto, que datan del 3000 a 500 al 2800 antes de Cristo, arrojó una amplificación exitosa de lo que es el ADN de la leishmania donovani. Ujú. Y también existen papiros, en el cual está el papiro de Eber del año de 1500 antes de Cristo, que se describió una afección cutánea, que se pensaba que era una enfermedad cutánea. Ujú. Y a este se le denominaba lo que era la espinilla del Nilo. Pero más adelante, tanto el médico Donovan y lo que es el patólogo Leishman sugirieron unos cuerpos ovoides, no degeneraban, sino una nueva especie de protozoo que más tarde le darían el nombre de lo que es Leishmania donovani. Ujú.
Hablemos un poquito de lo que es el vector. Los flebotominios son pequeños insectos del orden Diptera de la familia Psicodidae, ¿sí? Su familia Phlemotominae tiene gran importancia en lo que es la salud pública por su gran papel en lo que es la transmisión de diferentes parásitos, ¿sí? Entre esos están los géneros Leishmania, pero no solo se va a transmitir la Leishmania, sino también diferentes bacterias del género Bartonella y también virus, como los flevovirus. ¿Ok? Tiene gran importancia en lo que es la salud pública por su papel como vector, ¿sí? Y en lo que es en México se reconoce como posibles responsables de la transmisión de 11 especies, de las cuales varían de importancia de acuerdo a la ubicación geográfica de cada una de las especies, porque no todas van a ocasionar afecciones viscerales o cutáneas. Hay algunas en las cuales dan las dos, tanto cutánea como visceral. Y la mayoría de estas se encuentran en zonas selváticas y bosques tropicales. ¿Sí? Pero también tenemos otras especies que se van a encontrar en las regiones áridas y semidesérticas. Podemos ver en esta imagen a lo que es el vector. Podemos observar el color dorado de su cuerpo y él se alimenta de lo que es sangre humana o de otros mamíferos, que van a ser los reservorios. Los principales transmisores asociados en lo que son las variedades cutáneas y tegumentarias que hay en México, tenemos uno de los más importantes, la olmeca, que es el vector comprobado en lo que es México. Tenemos la diabólica, que está en las fronteras en Estados Unidos y México, ¿sí? Tenemos la panamensis, ¿sí? Tenemos la gomesi, ¿ok? Y tenemos la que asociada a las variedades visceral, ¿sí? Que tenemos la evansi y la longapaltis, ¿ok? Tenemos que darnos cuenta que hay diferentes tipos de vectores del género Lutzomia, pero también tenemos del Flebotomus. Las leishmanias se van a dividir en lo que es el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. En el Nuevo Mundo es la Lutzomia y el Flebotomus es en lo que es el Viejo Mundo. En la parte del reservorio, las Américas, ¿sí? La leishmania es una de las paredes zoonóticas donde pequeños mamíferos silvestres y cánidos son los reservorios importantes, en los cuales este parásito se va a replicar porque tiene todos los nutrientes necesarios para poder desarrollarse. Entre esos tenemos arriba lo que es la zarigüeya, y los demás son tipos de roedores. Esta interacción en lo que es el reservorio y el parásito es muy compleja. Hay muchos factores en los cuales van a estar influenciados esta relación entre uno y otro. Va a ser dinámico. ¿A qué me refiero esto? Parásito, lo que es el vector humano o reservorio y lo que es el humano, o solo lo que es el reservorio, vector y reservorio. Así que solo se considera como reservorios de leishmania a los animales que garantizan la circulación y la manutención de diferentes especies de leishmania en lo que es la naturaleza. El agente etiológico, pues es un protozoario dimórfico. Tiene dos formas, tanto lo que es el promastigote como el amastigote, ¿sí? O podemos una forma inmóvil y una inmóvil, o una infectante o una replicativa. Tenemos el género Leishmania, pertenece al reino protista, subreino protozoa, ¿sí? Del orden Kinetoplastida, de la familia
Nosomatidae, comprende aproximadamente 22 especies patógenas para el ser humano, las cuales se van a agrupar en dos subgéneros, Leishmania y lo que es Viania. Empezamos con el promastigote. El promastigote, pues es la forma infectante. Como podemos observar en la imagen, déjenme poner, como podemos observar en la imagen, tiene un cuerpo, ¿sí? Y tiene un flagelo que le va a permitir el movimiento. Tiene un aparato de Golgi, tiene un núcleo, tiene mitocondrias que van a administrar o que van a dar la energía necesaria para que el flagelo presente el movimiento, y el kinetoplasto, que es muy característico de este parásito. En la imagen podemos observar que el promastigote se encuentra en diferentes fases. Cuando él está en el vector, se va a replicar en forma binaria. Entonces, puede haber diferentes formas. Entre ellos, tenemos el procíclico, que es el primero que observamos, el chiquito que está arriba. Como podemos observar, el cuerpo es más pequeño y el flagelo también es más pequeño. Tenemos el corto, que sería el B. Tenemos el elongado, que es el C. Podemos observar que el cuerpo es más largo. Y tenemos el metacíclico, que sería el último, que este es cuando el vector lo transmite al ser humano. Ahora, cuando el promastigote está dentro o está en lo que es el vector, el promastigote va a dirigirse a lo que es el intestino posterior, donde él se va a replicar. Y de ahí se va a la parte anterior del mosquito, donde ya él ya va a ser inoculado cuando este vector pique al humano. Tenemos el amastigote. El amastigote es la parte o la forma replicativa de lo que es este parásito. Mide aproximadamente de 2 a 5 micrómetros. Es inmóvil, redondeado, pero solo lo vamos a encontrar intracelular. Como podemos observar en la imagen, están las células mononucleares, en los cuales dentro se observan estos amastigotes. Presentan un núcleo, un aparato de Golgi, una mitocondria, un kinetoplasto, diferentes historiales mencionan que puede tener un flagelo, pero no desarrollado. Las especies de Leishmania identificadas en los humanos y el tropismo en las Américas. Tenemos el subgénero del Nuevo Mundo y el tropismo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los subgéneros de Leishmania y Viania. Tenemos el parásito, el nombre infantum, y va a tener un tropismo por lo que es la enfermedad visceral o Leishmania visceral. Tenemos las que van a dar afección cutánea, entre ellas la que más hay en nuestro país es la mexicana, el infantum. Tenemos la viania en la parte cutánea y mucosa, lo que es brasilensis, panamensis, guayanensis. En el Nuevo Mundo se han identificado 15 especies de Leishmania con diferentes tropismos, tanto la visceral, cutánea y lo que es la mucosa. Dependiendo de las especies identificadas en México por entidad federativa, tenemos que hay estados que presentan 2 y estados que presentan solo una. Tal es el caso de Campeche, que presenta 2 especies de Leishmania, la mexicana y la brasilensis. Tienen su forma cutánea
y mucosa. Veracruz, que presenta lo que es linfantum, que va a tener la forma clínica lo que es visceral. En México, los estados con transmisión del leishmania en los últimos 8 años son Campeche, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y lo que es Yucatán. Las especies de parásitos en México tenemos Brasilensis, Infantum y Mexicana, con mayor prevalencia la mexicana. Los principales vectores, tenemos muchos vectores desde la Olmeca hasta lo que es la Panamensis. Ujú. Número de casos de leishmania cutánea y mucosa por entidad federal. Podemos observar que en el año 2019 existió un pico de aproximadamente 600 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa. Ujú. Pero para los 2020 disminuyeron los casos aproximadamente de 90, 80 casos en el 2020. También se reporta de que durante el 2019 se reportaron 1,014 casos de leishmania cutánea localizada. Sin embargo, en el 2020 fueron 324 casos, ¿sí?, en lo que es la entidad federativa. Luego, tenemos que Tabasco en el 2013 tuvo 450 casos, ¿sí?, pero para el 2014 hubo una disminución significativa, pero en el 2017 aumentaron de nuevo los casos. Y las entidades federativas que presentan pocos casos está lo que es Sinaloa, Chiapas, lo que es Veracruz. Una de las características importantes de la leishmania cutánea es que se puede presentar en brotes o de manera aislada, generalmente en las áreas agrícolas, donde se siembra y se cosecha cacao, café o árboles chicleros. De hecho, de ahí viene el nombre de úlcera de los chicleros, y cuyos desechos orgánicos favorecen el desarrollo de la mosca transmitoria de lo que es este parásito. ¿Mm? También podemos observar que en Sudamérica hay países con mayor tasa o mayor prevalencia de leishmania. Entre ellos tenemos Brasil, que es uno de los lugares donde hay más leishmaniasis, ¿sí? Tenemos Colombia, tenemos Perú y Ecuador. ¿Ok? Como este paciente pasó de Colombia a Panamá por la selva, agregué datos de Panamá. Podemos observar que en el 2017 la transmisión fue una transmisión media en lo que es la parte selvática, donde se encuentra la unión con lo que es Colombia. 1,164 nuevos casos, entre los cuales, perdón, 1,164 casos, entre los cuales fueron 952 casos cutáneos, 8 mucosas y 204 no especificados. Las especies de leishmania que presenta Panamá, pues es de Leishmania brasilensis, colombiensis y panamensis. ¿Sí? Esta es la selva que caminó este paciente para poder llegar a Panamá. Hablemos del ciclo vital de la leishmania en las Américas. Bueno, el vector infectado inocula lo que es el animal vertebrado entre 10 y 100 promastigotes mestracíclicos durante el repasto sanguíneo, cuando se transmite esa
Cuando el vector succiona sangre, ahí es cuando se va a transmitir lo que es el vector. Ujú. Como podemos observar, el parásito se dirige directamente a lo que son los macrófagos o a lo que es el sistema retículo endotelial. Adentro o intracelular de lo que es el macrófago, se va a multiplicar por división binaria, como podemos observar en la imagen. Ujú. Cuando ya se replican o ya hay muchos parásitos o lo que son amastigotes, ¿sí? Se liberan al torrente sanguíneo. Ujú. Ahora, el vector va a succionar o va a picar de nuevo a lo que es el humano y va a ingerir esos amastigotes. Cuando llegue el amastigote, se va a transformar en lo que son promastigotes en el intestino del vector. Ujú. Esos promastigotes se van a dividir por división binaria, ¿sí? Y luego migran a lo que es el proboscide de lo que es este vector, que sería la parte anterior. Ujú. Y otra de las características, el, por donde ellos succionan la sangre, este parásito va a tapar esos conductos. Al taparlo, este vector va a tener la necesidad de picar muchas veces en diferentes sitios al ser humano porque trata de destapar y poder succionar la sangre del humano. Por eso, cuando los pacientes con leishmania cutánea presentan más de una lesión porque fueron picados varias veces por lo que es este vector. Ujú. Según la cosmovisión europea, los parásitos de leishmania se pueden dividir en dos grandes grupos dominantes. Los que son del viejo mundo, ¿m? Que estos engloban la parte del Mediterráneo, Oriente Medio, el Cuerno de África y el subcontinente indio. Ujú. Y lo que son el Nuevo Mundo, que son América Central y del Sur. Ahora, ¿cuáles engloban las del Viejo Mundo? La Major, la Infantum, Trópica, Donovani, Letópica. Ujú. Y las del Nuevo Mundo, Amazonensis, Chagasi, Mexicana, Naifi, Brasilensis y Guyanensis. ¿Ok? Pero hay una diferencia entre cada una de ellas. Ujú. Las que son del viejo mundo causan predominantemente úlceras que se autolimitan, ¿m? Mientras que las especies del nuevo mundo pueden ser gravemente destructivas e incluso causar la muerte, como en la mucocutánea. Ujú. Los factores de riesgo para contraer este tipo de parásitos están las condiciones socioeconómicas, entre los cuales están las malas condiciones de alojamiento de los pacientes o de las personas y la insalubridad de las zonas de vivienda, la falta de sistemas de gestión de desechos de alcantarillado a cielo abierto, favorece la aparición de nichos donde los flebotomos pueden posarse y reproducirse y acceder fácilmente a la población humana. La desnutrición, ujú, ya que los regímenes alimenticios pobres en energía proteica, hierro, vitamina A y zinc elevan el riesgo de que la infección evolucione hacia la enfermedad franca. Ujú. Otro que es muy importante son los cambios ambientales y climáticos
que se están viviendo en lo que es la actualidad. Estos pueden influir en lo que es la incidencia de leishmaniasis, por lo que es la urbanización, la deforestación y la penetración del humano en la zona selvática. Ujú. La presentación clínica. Existen 3 presentaciones clásicas de lo que es la leishmaniasis. Entre ellas tenemos la cutánea, la visceral y lo que es la mucocutánea. ¿Mm? Y de ahí ya tenemos variantes diferentes. ¿Mm? La más común es la cutánea. Aproximadamente el 90% de los casos es leishmaniasis cutánea. Pero la más letal de ellas, que arriba del 90% de los casos mueren los pacientes, que sería la leishmaniasis cutáneas o la que es la cala-azar. Tenemos la mucocutánea, que provoca destrucción parcial o completa de las membranas de la mucosa, tanto en la nariz, boca y garganta. Más del 90% de estos casos se dan en los estados de Bolivia, Brasil, Etiopía y Perú. La visceral tiene episodios tantos irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatosplenomegalia y lo que es anemia. Esto se ve más en lo que es Brasil, el este de África y lo que es la India. Y Brasil es una de las principales regiones de leishmaniasis visceral endémica. Tenemos lo que es, también tenemos la diseminada, que se define por la presencia de 10 o más lesiones cutáneas polimórficas distribuidas en 2 partes no continuas. Y la recidivante, ¿a qué me refiero con la recidivante? Que ya cesó o ya no tiene una lesión notoria el paciente, pero alrededor va a ocasionarse otra lesión. Bueno, la leishmaniasis cutánea, ya todos sabemos que es la más común y son lesiones solitarias o pueden ser múltiples. Aparece como si fuera una pápula roja pequeña que aumenta de tamaño gradualmente, ¿sí? Y que llega a ulcerarse, pero es una ulceración central. Otra de las características importantes es que esta úlcera es indolora. También pueden presentar costras hemáticas o melecéricas y pueden resolverse espontáneamente dejando cicatrices atróficas. Pero como puede resolverse, a cómo se puede complicar esta enfermedad. Se da principalmente en lo que son las extremidades, donde el vector puede llegar a inocularlos. El periodo de incubación más o menos puede ir de 2 semanas a 6 meses, ¿sí? Pero también se puede confundir con otro tipo de, eh, de lesiones como un vaso celular o una esporotricosis. Otra de las características es que en pacientes inmunodeficientes puede haber la diseminación de este parásito y ocasionar la muerte de estos pacientes. Puede ser una lesión pequeña, ya ulcerarse o ya a punto de cicatrizar. En el diagnóstico diferencial, hay muchos diagnósticos diferenciales en los cuales uno tiene que pensar al ver una lesión ulcerativa en lo que son las extremidades o lo que es la cara.
La primera que se menciona es el carcinoma vasocelular, que es uno de los cánceres de piel más frecuentes en el 74%, seguidos del epidermoides del 14%, el melanoma maligno del 3%, que se va a dar en pacientes mayores de 50 años y en lugares expuestos a lo que es el sol. Y tenemos la otra, que es la esporotricosis, que van a ser lesiones igual ulcerativas, pero también va a tener o tiene diseminación linfática. Entonces, cada uno pues va a tener sus diagnósticos. El carcinoma vasocelular va a ser un diagnóstico por biopsia y, y lo que es la esporotricosis también por biopsia y por lo que son cultivos de hongos. Hablemos del diagnóstico. El diagnóstico para esta enfermedad es esencial. ¿Por qué? Porque necesitamos tratamientos específicos para poder limitar el progreso de esta enfermedad y aliviar así los signos y síntomas y mejorar también lo que es la calidad de vida de nuestro paciente. Si no se tratan, como les había comentado, hay algunas que son autolimitantes y otras no, que pueden ocasionar la muerte de estos pacientes, como las formas mucosa, cutánea difusa, ¿sí? Que pueden ocasionar deformidades en estos pacientes y la forma visceral que puede ocasionar la muerte, ¿sí? En más del 90% de los casos no tratados. Ah, perdón. Podemos observar en este núcleo que la lesmasia visceral o lo que... ¿Mande? Ah, bueno, aquí nada más me voy a centrar en la parte de la lesmaniasis cutánea, pero la diferencia entre la lesmaniasis cutánea y la lesmaniasis visceral es que en la visceral se utilizan pruebas serológicas a comparación de la lesmaniasis cutánea, porque en la lesmaniasis cutánea el sistema inmunológico, la parte humoral, todavía no se expresa muy bien a comparación de la visceral. Ujú. Entonces, el diagnóstico de la cutánea va a ser por microscopio, eh, cultivos y lo que es la parte de molecular. Tenemos desde la aglutinación, ¿sí? La aglutinación directa, ¿sí? Que nos puede dar un resultado en de 15 a 30 minutos, ¿sí? Microscópica, ¿ok? Que tenemos aproximadamente para dar el diagnóstico días a semanas, dependiendo si se va directamente la impronta y la tinción con YEMSA o al laboratorio de anatomía patológica, que ellos tardan un poquito más. Ujú. Pero tenemos que cerciorarnos de la parte preanalítica, analítica y posanalítica de estos laboratorios. La parte de LISA, ¿sí? Y lo de PCR. Ujú. Ahora, es importante para el sistema de salud controlar este tipo de enfermedades. Ujú. Pero para tener el diagnóstico o los recursos necesarios para poder dar estos diagnósticos, pues son muy costosos en el caso de las pruebas moleculares. ¿M? Pero también tenemos que darnos cuenta que en el uso del microscopio puede tener una baja sensibilidad. Ujú. Y en la parte de serología existe también las reacciones cruzadas. Ujú. Ahora, yo puedo tener el diagnóstico, bueno,
tenemos a nuestro paciente y yo tengo que hacer mi diagnóstico diferencial, como ya lo hablamos, ¿ok? Pero también con la historia clínica y las lesiones, yo ya tengo un diagnóstico presuntivo, ujú, en el cual yo voy a hacer los laboratorios necesarios para confirmar mi diagnóstico, ¿sí? Yo doy un diagnóstico certero, ¿sí? Y le voy a dar un tratamiento adecuado a lo que es mi paciente. ¿Sí? Ok, la detección mediante microscopía. Ujú. Se utiliza comúnmente en laboratorios de todo el mundo, especialmente en países endémicos y con pocos recursos. ¿Ok? Tenemos el frotis de aspiración directa. Ujú. Tenemos también el de la impronta, en los cuales podemos utilizar diferentes tinciones. Tenemos la tinción de Yemsa y lo que es Leishman. Ujú. Como podemos observar, los amastigotes intracelulares en las células mononucleares, ¿sí? Que tienen forma redonda, con un diámetro aproximadamente de 2 a 4 micrómetros, ¿sí? Y si cultivamos lo que es el, este parásito, pues ya podemos ver lo que son los promastigotes, como lo observamos o como lo vimos en lo de este paciente. Ujú. Eh, la sensibilidad de esta prueba varía aproximadamente del 54 al 89, 90%, ¿sí? Y se ha informado una especificidad tan baja como del 46%, dependiendo de la muestra primaria tomada. Por eso hace hincapié en la calidad de la muestra. Ajá. Tanto en la calidad de la muestra, la calidad del reactivo, ujú, la experiencia para tomar las muestras, ¿sí? Que haya químicos capacitados o patólogos capacitados para el diagnóstico de este parásito. Ujú. Eh, ahora también, dependiendo si es cutánea o es visceral, es lo que uno va a encontrar cuando se hace la impronta o la biopsia. Ujú. Cuando estamos hablando de la leishmania cutánea, hay una carga o una disminución de lo que son los amastigotes en, en la piel. Ujú. A comparación de la leishmaniasis visceral, en el cual va a haber un aumento de los amastigotes en los órganos. Ujú. Ahora, la parte de la leishmania visceral, la sensibilidad es más alta cuando se utiliza microscopía. Es para muestras más invasivas, como las que se ven en lo que son los expirados esplénicos. ¿Ok? Existen diferentes índices y tenemos lo que es el índice modificado de Rayleigh, donde se ven la sección estándar del número de amastigotes y el número de parásitos mayor de 1, mayor de 10, mayor de 100, hasta llegar al mayor de 100,000. Ujú. Ahora, en este artículo, que fue del 2010, está la comparación del aspirado de aguja fina y el examen directo en el diagnóstico de leishmania cutánea, ¿sí? Y el método de referencia, pues fue la PCR. Este es un estudio transversal que fue de mayo de 2008 al 2010, ¿sí? En el cual fueron 33 pacientes con una
sospecha aguda de lesmania cutánea, basada en estudios clínicos, ¿sí? En el cual se utilizaron tanto el examen directo y el aspirado de aguja fina, ¿sí? Y se confirmaron con lo que es la PCR. En la PCR hubo 81.8% de tasa de positividad. En el directo fue de 60%, en la aguja fina fue de 42%, presentando una sensibilidad más alta el examen directo de 74.1% a comparación de la aguja fina del 51.1%. A lo que viene este artículo es que la aguja fina no es un método favorable para este diagnóstico de leishmaniasis cutánea, sino que se puede utilizar como un método complementario a todos los demás métodos. Ujú. ¿Por qué es importante esto de la aguja fina? Porque puede ser que en el área que hayan hecho es aspirado no presenta la cantidad de amastigotes o no presenta amastigotes. Entonces, pues no se pueden detectar. Ujú. Tenemos la parte del cultivo. El cultivo es fundamental para muchos propósitos. Ujú. Es la prueba más específica, ya que el desarrollo de los cultivos, ujú, nos da promastigotes vitales que únicamente el género Leishmania, ujú, se utilizan para diferentes cosas. Entre ellos tenemos lo que son producción de antígenos, diagnóstico de laboratorio, pruebas moleculares, pruebas para vacunas, almacenar parásitos para muestras de investigación. Los cultivos se van a utilizar diferentes tipos de cultivos. El más común es el NMN o NNN, que es el Novi Magnil Nicol, ujú, que utiliza también suero bovino. Ujú. Tenemos el agar de corazón cerebro, Schneider Drosophila y el MNTM. Las muestras que se utilizan para este estudio son aspirado de ganglios, aspirado de médula ósea, raspados en piel o biopsias. Existen diferentes tipos en los cuales va a haber mayor producción de parásitos. Ujú. Y hay una comparación en un artículo del 2014 donde comparan al EMTM con otros dos, con el RMI y el TOBI PY, en el cual el MTM, ujú, valoraban el crecimiento en el cuarto, quinto, sexto día, ujú, y en los nuevos cultivos, los otros dos, se observaba el crecimiento a las 48, 72 horas, pero también la cantidad de parásitos era más en estos dos que a comparación del MTM. ¿Sí? En la imagen podemos observar un cultivo de biopsia de piel. El A, pues es negativo, ujú, y el B es positivo. Podemos observar aglomerados de estos parásitos, ¿sí? Que se ven como si fueran agujas alrededor de células. ¿Sí?
Ok. Este artículo habla sobre los hallazgos histopatológicos y el diagnóstico de leishmania cutánea confirmado por PCR. Este artículo es de Brasil, entre los cuales se examinaron 222 muestras, de los cuales 190 fueron positivos por PCR. 25 casos fueron identificados por microscopía, en los cuales vieron lo que es amastigotes. Ujú. Y fueron positivos también para PCR. A excepción de lo que son el infiltrado inflamatorio intenso, se observaron otras variables histológicas: ulceración, hiperplasia epidérmica, epikeratosis, granulomas, neutrófilos, linfocitos, plasmatocitos y lo que son necrosis, que no fueron significantes para una asociación de PCR positiva. Existen también otros estudios que valoran esta infiltrado inflamatorio intenso para el diagnóstico positivo en lo que es las lesiones por leishmaniasis. Aquí podemos ver un corte histológico de piel en los cuales observamos la dermis y observamos macrófagos vaculados, que en su interior se observan amastigotes. Está teñido con lo que es hematocilina y eosina. Aquí también podemos observar un corte de vaso. Vemos histiocitos, y vemos que tienen en su interior amastigotes, pero también se van a ver depósitos de hemosiderina, que serían estos puntitos negros que vemos aquí, que apunta a la flecha blanca. En la parte del diagnóstico molecular, ¿sí? En este artículo valoraremos lo que es la sensibilidad molecular del diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Se utilizó una PCR en tiempo real de alta sensibilidad múltiplex. Se utilizaron 3 ondas, una general, en lo cual se va a valorar lo que es la especie de leishmania. Él me va a decir, ok, todos estos son leishmania, pero hay otros 2 que me va a dar específico, la major y lo que es la trópica. Hubo 1,783 muestras recolectadas en los últimos 2 años. Y de la especie Leishmania fueron 1,086 individuos, 1,008 fueron major y 70 fueron trópica. Pero 8 muestras fueron positivas solo para Leishmania, a lo que ellos mencionaron, ok, tenemos la especie, pero puede ser otro tipo, que puede ser brasilensis o infantum, en el cual utilizó otros 2 sets de PCR multiplex, ¿ah? En el cual 2 fueron brasilensis y 6 fueron infantum novani. Presentaron una alta sensibilidad, arriba del 90%. Ok. Existen en este artículo de Brasil, mencionan diferentes pruebas moleculares
para la detección de leishmaniasis cutánea debido a la leishmania donovani. ¿Mm? Tenemos el método, especie de determinación, los primers. Ok. ¿Por qué es importante la detección molecular? ¿Mm? Para la detección de parásitos y muestras biológicas, se consideran estos métodos superiores para la identificación de especies del género causal de Leishmania, debido a su mayor sensibilidad y especificidad. Ujú. Pueden utilizarse rutinariamente para el diagnóstico en laboratorios con instalaciones y recursos necesarios. Estos métodos se consideran muy importantes para las regiones que presentan una tasa alta o prevalencia de esta especies de Leishmania, por ejemplo, lo que es Brasil, que tiene al menos 7 especies de Leishmanias responsables de causar leishmaniasis cutánea. Entonces, vamos a hablar del primero, la PCR basado en lo que es el kinetoplasma ADN amplificación. En este va a tener tanto el género como la especie Donovani específica por PCR, presentando una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%, y como método de referencia el microscopio. ¿Mm? La PCR anidada, ¿mm? Solo para lo que es la especie de Leishmania, mostró una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Tenemos lo que es la amplificación isotermal mediada por loop para kinetoplasma de minicírculo de DNA, solo para el género de Leishmania, mostró una sensibilidad más baja del 82,6% y especificidad del 100%. Ujú. En este análisis sistemático y metaanálisis eh, de exactitud en el diagnóstico en la leishmaniasis tegumentaria americana, ujú, se al inicio tuvo 3.717 estudios y en el cual se fueron excluyendo hasta tener 38, ujú, y 26 al menos tuvieron un análisis de un metaanálisis, incluidos en un metaanálisis, en el cual se valoró lo que es la sensibilidad y especificidad considerando los siguientes estudios. En el cultivo presentó una sensibilidad del 81%, el ELISA fue del 96%, lo que es el frotis del 52% e histopatología del 40%. Ahora, la especificidad del cultivo como pruebas negativas como referencia mostró una especificidad del 100%. La ELISA con referencia a la enfermedad de Chagas presentó 0,42. Demuestra que este tipo de estudios presentan una reacción cruzada. Ujú. Ahora la ELISA con pacientes con otra enfermedad o individuos sanos presentó una especificidad del 94%. La PCR con otras enfermedades, ajá, como método de referencia, fueron del 97%, ujú, y la PCR con estudio negativo de referencia del 100%. Ujú. Y eso ya sería todo del tema.
muy bien. Eh, pues bastante interesante este caso. Tengo entendido que pues es relativamente reciente, ¿no es así? Fue el año pasado, doctor. Ah, muy bien. Sí, y pues digo, como nos mostraste las fotografías eh, de las lesiones de este paciente, digo, pues era bastante, probablemente por su situación, digo, tú me lo dirás, ¿no? Por su situación esta de ser indocumentado de otro país, era que tal vez no tenía el acceso a la salud, ¿no? Digo, porque pues llegaron a tal punto vaya, a ese tamaño de las lesiones que tuvo que ir a pedir, pues, ir a consulta, ¿no? O urgencias. Sí. Cuando él llegó al refugio en Reynosa, fue que ya pidieron ayuda y fueron al Hospital General de México. Ya la doctora de epidemiología fue que empezó a investigar la enfermedad, pero no encontraba la causa. Entonces fue que pidió ayuda acá en el hospital universitario. Ok. Entonces tuvo esa suerte, pues, de venir acá al hospital, ¿verdad? Porque acá ¿qué tipo bueno, dices que primero le hicieron biopsia y cultivo Sí, y luego primero, lo sometieron a prueba molecular, ¿verdad? sí, primero fue la parte de la impronta que vimos ese mismo día. Lo teñimos con GEMS y no se observó absolutamente nada. La otra que se fue para anatomía patológica, que solo presentó inflamación granulomatosa, ¿sí? Y el cultivo que lo observamos a los 7 días y observamos el crecimiento de los cromastigotes. ¿Mm? Y luego ya lo mandamos a secuenciar, bueno, lo mandó el departamento a secuenciar y ya fue que nos dieron el resultado ellos, de Leishmania panamensis. ¿Leishmania cuál, perdón? Panamensis. Ok. Entonces, por eso se presume que el lugar donde tuvo la picadura pues fue en el transcurso en su trayecto, no aquí en México, ¿verdad? De Colombia a Panamá, sí. Sí, ok. Y tuvieron algún seguimiento con este paciente o digo, o probablemente, bueno, es muy común que este tipo de pacientes pues se sienten bien, piden el alta voluntaria y siguen su camino, ¿no? A los Estados Unidos. A este paciente que le pasó, ¿saben? Estuvo internado aquí en el hospital durante una semana, pero él ya tenía su cita en el consulado americano para poder irse a Estados Unidos. Entonces dio su alta voluntaria y se fue. Sí, sí. Y bueno, estos casos pues son de interés epidemiológico. Dudo mucho que él haya estado en ese viaje solo. Probablemente venía con más personas y la transmisión pues es un pues es un detalle, ¿no? Que también se tiene que tomar en cuenta, pero pues luego es muy difícil localizar a estas personas, ¿no? También. Sí, Y, de hecho ese mismo año, como ¿qué sería? A los 4 meses, llegaron otros dos pacientes femeninas eh, con lesiones, pero en las piernas, ok, igual. Y misma historia, pasaron por la selva. sí, sí, pues lo bueno es que ya se tenía como que esta alerta epidemiológica y se pudo detectar a tiempo. Y o bueno, tú nos dirás, ¿no? Este vector
También el mosquito también se puede encontrar al norte del país, de aquí de México. Sí, de hecho, estaba observando, bueno, estaba en la lectura que sí lo podemos encontrar en el norte del país. Ujú. Porque también puede existir en las regiones áridas. Sí, y pues ojalá haya terminado ese paciente aún así su tratamiento, ¿verdad? A pesar de la alta voluntaria. Dice el doctor Miguel, interesante caso, gracias doctor, muchas gracias. Y doctor Abraham Ruiz, ¿cuál fue la justificación del internamiento del paciente si al final pidió su alta voluntaria? ¿Era necesaria o solo fue para mantenerlo en vigilancia mientras se obtenían los resultados de los estudios? Lo internaron para poderle hacer aún más estudios, porque al ver todas las lesiones que presentaba, en las lesiones grandes, como en la mano y en el cuello, alrededor de ellas, también se observaban más lesiones más pequeñitas, ¿sí? También en ¿Podrías la cara. ¿Mande? podrías poner las que tienes en fotografías Sí. para que pues quede grabado, ¿no? En el video que se está grabando. Mm, A ver, estaban. Sí, También hay lesiones que se observan. Está la lesión y alrededor también hay más pequeñitas, ¿sí? De diferentes tamaños. Entonces estaban pensando que puede ser una dermatosis, perdón, una leishmania cutánea diseminada. sí. Entonces por eso lo internaron. Entonces, esa fue Por si la razón. hubiera Sí, otra, por si tuviera también la parte de en leishmania visceral. ok. Porque también existen, cuando puede haber pacientes que presenten dos tipos de leishmania, ¿sí? Una que dé la parte cutánea y una que dé la parte visceral. ¿Ok? Bueno, pues sí, bastante interesante este caso. Digo, a pesar de que no son infrecuentes, pues sí son impactantes, ¿no? Aquí está la prueba. Pues tocó que este caso extraordinario de una persona inmigrante que llegó hasta acá, hasta el norte del país y se pudo ver este caso, pues queda para los archivos. Ojalá, les digo, ojalá pues haya terminado su tratamiento a pesar de la alta voluntaria, porque pues sí representa un riesgo para las personas con las que pudiera estar viajando, ¿no? Sí. De hecho, Bueno, de hecho, hay artículos que mencionan que puede haber transmisión sexual, pero que son pocas, y también por agujas, pero son raros los casos mencionados en la literatura. sí, Sí. muy bien. Bueno, pues si ya no hay más comentarios o preguntas, pues muchas gracias, doctor. Eh, esta sesión pues será subida a YouTube para que lo puedan pues volver a ver los que así lo gusten, los que no pudieron conectarse a tiempo. También les recuerdo que no olviden registrarse en el link que subimos en el chat para registrar su asistencia y mandarles posteriormente su constancia de asistencia. También en el chat subimos las guías de práctica clínica de Becton Dickinson que les habíamos comentado al inicio de la plática. Pueden descargarlas y ojalá les sean de utilidad. Pues no sé si quiera agregar algo más, dice el doctor Sergio Ayala. Gracias, doctor Amar, muy interesante caso clínico y revisión. Saludos a todos. Saludos, doctor. Saludos, gracias. No sé si quieran agregar algo más el doctor Omar Puga. No, todo está muy bien, Doc. Muy bien. Entonces, pues sin más, pues muchas gracias por haber asistido a todas las sesiones de este año.
Esperamos que el próximo pues sigan asistiendo. Es muy valiosa su presencia en estas sesiones del Colegio Médico, y cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier situación que tengan, o incluso detalles, no sé, que tengan alguna duda sobre requisitos del colegio o información que quieran dar a conocer, alguno de sus proyectos que están acá en el norte del país, contáctenos con toda confianza y pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buen pues diciembre, porque ya se terminó este mes. Que tengan muy buen diciembre y muchas gracias. Gracias, nos vemos.